Primera de Corintios, capítulo 14, comenzamos a leer en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En la semana pasada mirábamos esta actitud que a veces algunos podemos tener de infantiles, cuando se esperaba que que seamos maduros, y cómo deberíamos de aplicar este principio de la madurez en nuestra manera de pensar, pero a la misma vez ser sencillos como puedan ser el niño en el contexto de iglesia y en el contexto de nuestros cultos. Y decía que ese versículo 20 es una manera de unir lo que se ha dicho anteriormente con lo que va a continuar diciendo después a partir del versículo 21. La atención, creo, en todo este corto pasaje, dentro de todo el contexto del capítulo y de estos 3 capítulos que van de alguna manera juntos, el 12, el 13, el 14, puede encontrarse en el versículo 23 de alguna forma, porque fijaros bien, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Vamos a pensar en un principio en lo que es la iglesia reunida. ¿Y qué es lo que esto implica y cómo lo podemos entender para nosotros a la luz de estas líneas? La palabra iglesia, ya lo sabéis, la mayoría de vosotros, no se está refiriendo a ningún tipo de edificio, aun cuando a veces nosotros lo utilizamos para la comodidad nuestra, voy a la iglesia, no quiere decir que esto sea la iglesia. En realidad la palabra en el griego, como también se utiliza de alguna forma en hebreo en el Antiguo Testamento, algún lugar, es la congregación. Es decir, es el lugar, es la unidad o la unión congregada de los creyentes. No es de lugares, sino que es de personas. Y cuando las personas se reúnen en un lugar o de una forma, en la iglesia reunida. Ciertamente nosotros, los creyentes, somos iglesia, nos reunamos o no. Es decir, después de nuestro culto y también en el día de mañana, cada uno de nosotros estará en sus diferentes actividades, contextos familiares, trabajos, sociales, etcétera, pero seguiremos siendo la iglesia, es decir, la congregación, el grupo de creyentes en esta ciudad, tal como lo que estamos viviendo. Y por otra parte decir que a la hora de adorar a Dios no significa que únicamente nosotros adoramos a Dios cuando nos reunimos en un lugar como este. La adoración a Dios es mucho más amplia y extensa. Debemos de adorar a Dios, rendirle culto, que es lo que hablamos, rendir culto a Dios en cualquier lugar y lo podemos hacer en cualquier momento.
El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando está hablando con aquella mujer, le dice, mujer samaritana, cerca del pozo, le está diciendo, llegará el momento donde el pueblo, los creyentes, adoraremos en espíritu y en verdad, y no dependeremos ni de templo, ni de montes o de lugares concretos. Así que cuando tú estás en tu casa y puedas dedicar unos tiempos de oración, de alabanza, meditación en la palabra, estás rindiendo culto a Dios. Cuando estás dando un testimonio y estás viviendo con tu vida y sabes que lo que estás haciendo y diciendo en ese momento del trabajo social, la escuela, etcétera, estás rindiéndole culto a Dios o dándole a Él la gloria. Así que no lo limitamos a un momento o a un día o un lugar, sino que deberíamos de buscar cada uno de nosotros a nivel personal y familiar en diferentes contextos adorar a Dios. Por otra parte, también añadir, se ha dicho en muchas ocasiones, de muchas formas, que podemos reunirnos de diferentes formas en las casas o en otros contextos y circunstancias. Supongo que así sería el espíritu que pudiera guardarse cuando los jovencillos se estaban reuniendo ayer en la atalaya, en el monte, y que pudieran estar pensando también, al menos los que digan ser creyentes, en alabar y glorificar al Señor, aparte de darle testimonio. Cuando algunos de vosotros de manera familiar os reunís en vuestra casa, alrededor de la mesa, en vuestro sofá o en vuestra cocina y tenéis un tiempo devocional de alabanza y adoración al Señor. Surge algo de hermanos que os visitáis y después de una comida o de un café tenéis un momento de intimidad o de oración, de lectura, comentarios, etcétera. Estáis adorando al Señor. Cuando venga el campamento de niños o de jóvenes o cuando se haga unas conferencias doctrinales, teológicas, en todos esos contextos estamos adorando al Señor. Por tanto, debemos de buscar de reunirnos y de poder establecer esas posibilidades con otros hermanos o individualmente para adorar al Señor. Pero lo que Pablo está refiriéndose aquí, en este contexto, a los corintios, es adorar al Señor como iglesia y hacerlo en un lugar concreto, reunirnos con la intención específica, que el mayor número de los que dicen ser creyentes se junten para poder hacer a la luz de la palabra y del Espíritu que nos manifiesta adoración al Señor. Así Pablo nos dice que cuando nos reunamos, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, que busquemos que haya este lugar, nuestro principal motivo como creyentes es levantar alabanzas, adoración a nuestro Dios. Y esto lo podemos considerar la reunión especial, que al final es la normal y corriente que podamos tener durante cada semana, varias veces quizá de manera regular. En el capítulo 16 de esta misma carta, dice Pablo, refiriéndose a otro tema de la ofrenda, dice capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces le está diciendo, cuando os reunís de manera general, pero en esta reunión antes de que yo vaya, os reuniréis y recogeréis una ofrenda el primer día de la semana. Esto es lo que nosotros debemos de buscar de manera regular como creyentes. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, también nos dice cómo los creyentes se reunían cada primer día de la semana para escudriñar las Escrituras, orar, meditar, etc. Pues nosotros seguimos con esa
tradición bíblica. Y esto es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Incluso el autor de Hebreos nos recuerda que no dejéis de congregaros pensando, capítulo 10, pensando en las cosas que han de venir, la esperanza que tenemos puesta. Así que no debemos de dejar de reunirnos, tenemos que ver la necesidad como creyentes de buscar la comunión con los hermanos para poder juntos levantar alabanzas a Dios, y qué mejor alabanza que poner atención a su palabra para guardarlo en nuestro corazón, etcétera, etcétera. No es esto principal lo que queremos tratar, ni lo que Pablo está tratando en estas líneas, pero es importante que lo entendamos. El lugar y la importancia de que el pueblo, los creyentes, se reúnan para adorar al Señor. ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, aquí también se nos dice, por ejemplo, cuando el incrédulo ante lo que va a haber se rinda y también él adore a Dios. Bueno, pues nos hemos reunido a este lugar no para contarnos nuestras vicitudes, buenas o malas, no es para que analicemos el último partido de fútbol, no es para que podamos tratar otros asuntos que puedan ser importantes. Esto no es lo principal. Lo principal no son nuestras conversaciones ni somos nosotros. Nos reunimos aquí para adorar a Dios. Y lo tenemos que hacer tal como las Escrituras nos pueden indicar, directa o indirectamente. Y que nosotros adoremos a Dios como lo que somos y lo que hemos experimentado. Es decir, somos creyentes, hemos visto que Cristo es nuestro Salvador, nos ha perdonado de nuestros pecados, Él es el cauce, es la escalera que nos une con el Padre, es nuestro intercesor. Venimos aquí guiados por la presencia del Espíritu. Sabemos que la voz de Dios está en este libro, que es la palabra revelada de su parte. Y además de esto, de que buscamos con todos juntos adorar al Dios de los cielos, también lo tenemos que hacer como pueblo y a la misma vez, como nos ha dicho en otro lugar, también en este contexto, para edificarnos. Es decir, nos reunimos porque buscamos la edificación de la Iglesia, del pueblo de Dios. Ejercemos los dones que cada uno de nosotros como creyentes tiene para que la Iglesia se edifique. Y como nos ha dicho en el versículo 4 también, que proclamamos también la palabra profética para edificación, exhortación, etcétera. Entonces, no solamente estamos buscando esa adoración que es vertical hacia Dios como iglesia, sino que extendemos nuestro abrazo de amor fraternal para que nos podamos sentir uno en Cristo Jesús y podamos expresar todo aquello para nuestro bien. A veces incluso con tensiones o dificultades en nuestras vidas que queremos compartir para que se ore y demás. Pero a la misma vez, teniendo esto claro, es decir, estamos pensando en Dios para adorarle y estamos buscando la comunión fraternal entre todos nosotros, resulta que puede haber otros. Fijaros otra vez en el versículo 23 que tenemos, así que las lenguas no son para señal, no a los creyentes, son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estaba hablando del versículo 22. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo que Pablo está planteando es, si bien nosotros tenemos claro que la iglesia se reúne para adorar a Dios y para edificarnos a nosotros, también tendremos que tener en cuenta los que son indoctos y los que son incrédulos dentro de lo que es nuestra reunión. Indoctos sabemos que son quizá los nuevos, los neófitos, podemos pensar en los niños, en la escuela dominical, los niños que no son creyentes, que todavía no tienen el Evangelio, los que son nuevos en la fe, están dando los primeros pasos,
O podemos pensar incluso en los incrédulos, es decir, que no creen, en los gentiles, en los paganos, en alguien que no tiene interés en nuestro Dios, en la Escritura, en el Evangelio que podemos presentar, pero que están aquí, que escuchan, que oyen. Y Pablo quiere hacer esta aclaración en el capítulo 14 para poder llegar y decir, bien, la iglesia, la edificación, sí, pero si hay indoctos y hay incrédulos, nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. En otras palabras, tenemos que pensar en los no cristianos, dentro de lo que es nuestro culto de adoración al Señor, dentro de lo que son nuestras reuniones. En medio de nosotros, en esta mañana, y quizá incluso pensando en los que nos están escuchando a través de las diferentes redes, podemos estar pensando que hay gente incrédula, gente no creyente, que pueda ser simpatizante o no del Evangelio. Y nosotros podíamos tener nuestro culto de mucha reserva, de una forma muy específica, sin pensar en estas otras personas que no son parte del cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Tenemos que pensar, dice Pablo, si entra alguno de ellos para ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Claro, para pensar en esto, la primera pregunta que nosotros teníamos que hacernos es... ¿Entran los no creyentes? ¿Estamos invitando a gente no creyente para que venga? Lo que está diciendo Pablo es simplemente por casualidad alguno se cruza por la puerta y de pronto ve qué majo es la gente que se está reuniendo que vaya a entrar. O lo que está manifestando a la iglesia de Corinto, que lo podemos ver cuando se inicia la iglesia y lo podemos mirar también en el libro de Hechos, que uno de los propósitos como creyentes es que alcancemos los incrédulos para que escuchen el Evangelio. Lo que está implicando no será que hay un esfuerzo y hay un interés en la iglesia, en los creyentes, para que los que no son creyentes vengan y escuchen y vean. No está implicando de que nosotros tenemos algo como creyentes que ellos no tienen y que queremos transmitirlo para que ellos puedan ver lo que significa ser cristiano, tener a Cristo, aceptar el Evangelio, ser parte de un cuerpo como es la familia cristiana. Y si podemos entender, y creo que sea así, como todos vosotros, los que ya sois creyentes, que la tarea en este mundo en el que estamos viviendo es poder atraer a la gente para que pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tendremos que hacer el esfuerzo necesario para que entren. No es simplemente esperar que el Espíritu los mueva, que lo puede hacer y lo hace, sino que tiene que haber una motivación en los corintios y tiene que haber una motivación en nosotros para que el indocto y el incrédulo pueda entrar en nuestros cultos, en nuestra vida cristiana y pueda descubrir lo que somos, lo que hacemos, a quién tenemos, a quién adoramos. Y si esto lo aceptamos, déjame que te diga también otra pregunta como un reto para ti, sea quien seas. Si crees que es importante que haya incrédulos, no creyentes, no cristianos en medio de nosotros, y crees que es esencial que nuestra manera de adorar a Dios, de servirle y honrarle, otros lo puedan ver, y deseamos y buscamos que puedan entrar por nuestras puertas para poder descubrir el Evangelio, para poder descubrir la riqueza de las Escrituras y sobre todo el poder de la obra de Cristo, ¿no será que tengamos que nosotros invitarles? En otras palabras, ¿estás trayendo incrédulos para que escuchen el Evangelio? ¿Estamos buscando las posibilidades? ¿Estamos haciendo o mostrando el propósito para que los no creyentes vengan? No es únicamente que tú como cristiano vengas a rendir culto a Dios como en esta mañana, sino que tiene que haber un deseo y una búsqueda para que los incrédulos entren a nuestros cultos y escuchen el Evangelio y descubran lo que aún ellos no saben y no entienden. Por tanto, para poder ver cómo tiene que ser nuestro culto ante los incrédulos y los indoctos, nos pediríamos los unos a los otros que veamos y hacemos el esfuerzo para que otros puedan venir y puedan escucharlo. No esperéis que vengan los incrédulos, por mucha vergüenza, temores
o pensar que no tenéis dones. Buscad que vengan los incrédulos a nuestros cultos. Pero vamos a pensar en ellos, vamos a pensar en los que están viniendo, los que pudieran venir para que puedan ser parte de lo que tenemos en este lugar. Lo primero que tendremos que decir, claro está, es que el incrédulo no puede exigirnos nada. No puede venir alguien que no cree el Evangelio, que no lee las Escrituras, que no le preocupa el Dios que nosotros proclamamos, que venga a exigirnos cambios de nuestra ética, de nuestra cultura o de nuestra moda. Y este es un problema, porque la sociedad en la que estamos viviendo constantemente nos está exigiendo cambiar nuestra ética y cambiar nuestra forma, cambiar nuestros principios. Constantemente estamos escuchando de que la vida de iglesia y el mensaje que tenemos y la manera de vivir no encaja con la sociedad en la que estamos viviendo y que deberíamos de cambiar nuestro contexto. Como alguien que estaba comentando, bueno, si es necesario hacer un baile y hacer una fiesta y poner música clásica o música moderna de hoy, el hip hop o lo que sea que podamos poner, con tal de que la gente venga. No estamos diciendo esto. No queremos cambiar en ningún lugar de las Escrituras. Nos dice que nosotros nos amoldemos al mundo en manera alguna. No puede venir la sociedad o la cultura de hoy a exigirnos que cambiemos lo que creemos que nos está diciendo la palabra de Dios. Nosotros nos amoldamos a las Escrituras. Tampoco nos permite la palabra de Dios que el incrédulo o el indocto que viene de fuera intente influenciar en nuestra manera de vivir, nuestra manera de adorar. Nosotros no vamos a cambiar en manera alguna, no vamos a hacer más mundano o más actual nuestra manera de hacerlo por su causa, porque ellos puedan verse o sentirse mejor o que nosotros estemos buscando esa manera. No queremos mundanalizar nuestra iglesia, nuestros cultos o nuestra forma de ser en manera alguna. Lo que está diciendo en este contexto que está hablando de las lenguas y de las profecías es que nosotros debemos de buscar, sin cambiar nuestra esencia como cristianos, tenemos que influenciar a aquel que entra. No es el protagonista, no es el centro, no hacemos nuestros cultos a Dios por causa del incrédulo, no queremos agradarle a Él en primer lugar, sino adorar a Dios y edificarnos nosotros, pero si queremos influenciar al que viene de fuera, si queremos ganarles, como dice el versículo 24, fijaros bien, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si lo que queremos buscar es que el incrédulo o el indocto sea convencido o que pueda ser juzgado, y ahora miraremos lo que eso pueda significar, que no piensen, versículo 23, que estamos locos, y sí que Dios está en medio de nosotros y que le adoramos, tendremos que buscar la manera de influenciarles. Tenemos que adaptar mucho del lenguaje, que ahora podremos ver más adelante también, y de nuestras actitudes y contextos, sin caer en las redes de la ética del mundo, sin alejarnos de la luz de las Escrituras, para que ellos puedan entender y puedan comprender. En Juan 4 ya lo hemos dicho, que nosotros, como nos dice el Señor, queremos adorar en espíritu y en verdad, y sin dejar ninguno de estos dos principios fundamentales de nuestra vida de iglesia y de nuestros cultos. Pero eso nos abre una variedad a la hora de contextualizar nuestras reuniones. Contextualizar es ponerlo en el contexto en el que estamos viviendo. No vestimos como se vestía la gente en el primer siglo, no son nuestros lugares como eran en el primer siglo y por tanto nuestro lenguaje y nuestras palabras o nuestra forma de ser no tiene que ser la del primer siglo, sino que tendremos que adaptarnos a este mundo pero sin cambiar el mensaje y sin dejar que Dios sea el que reciba toda la adoración y toda la alabanza que podamos expresar. Por tanto,
Habrá momentos en nuestros cultos cristianos al Señor como creyentes que tengamos que explicar ciertas cosas. Por ejemplo, más adelante vamos a tener el pan y el vino. Y puede entrar gente que no entienda qué es lo que significa esto del pan y el vino. Y tendremos que explicar de manera suave o limitada o extensa, dependiendo del contexto, qué asuntos estamos haciendo como creyentes que ellos no puedan entender. Quizá, por ejemplo, a la hora de pasar o recoger la ofrenda y tener que explicarles que es el privilegio cristiano como parte de la adoración al Señor traer la ofrenda, el diezmo que tenemos en nuestras vidas o de nuestro trabajo. No solamente son partes de nuestro culto para que los incrédulos puedan llegar a entenderlo, sino también el mismo lenguaje. Una de las canciones que hemos estado cantando dice Getsemaní y seguramente muchas personas no entenderán qué significa eso de Getsemaní, de qué estamos hablando, qué estamos recordando en nuestra canción. Y tiene que haber lugar y forma en que nuestra música y nuestra alabanza pueda ser entendible. No adaptarlas al mundo, pero sí ponerlas en el contexto, en el tiempo en que estamos viviendo. A la hora de hacer nuestras oraciones, que los que van a escuchar al pueblo de Dios o al que dirigen la oración, en la alabanza, etcétera, puedan darse cuenta de todo lo que eso pueda significar. Hablamos de morir al pecado. ¿Qué significa esto de que tengamos que morir al pecado? Cuando vamos a un texto, por ejemplo, en los evangelios, que dice que es mejor sacar un ojo antes que perdernos enteros en el infierno. Y alguien puede escuchar qué significa esto, de qué está diciendo, sacar el ojo literal. Y tendremos que explicar en ese pasaje, no por causa de los creyentes que ya lo saben, sino por causa de los incrédulos, lo que significa esas palabras del Señor Jesucristo como tantas otras. De manera constante tendremos que ver entonces que nuestros cultos que están diseñados y dirigidos por la palabra o por el Espíritu para adorar a Dios, que también nosotros lo podamos aplicar o adaptar al mundo de hoy, a la gente que pueda entrar en nuestro lugar. En este contexto de culto y pensando en el incrédulo que entra y que puede estar viendo, ¿cuántos de vosotros no venís de contexto cristiano y en alguna ocasión, en algún momento, habéis entrado en la iglesia evangélica y habéis visto esto es nuevo y mira lo que hacen y cómo se sientan y lo que dicen y cómo actúan, se comportan, qué reuniones o actividades tienen? Todo eso que es nuevo, nosotros tendremos que tener también en cuenta y responder a su inquietud con una motivación principal o especial. En este contexto, es lo que Pablo está diciendo en ese versículo 21 en adelante acerca de la lengua y de la profecía. Ya hemos explicado lo que yo puedo entender, creo que dice el texto o interpretamos con respecto al don de lenguas y al don de la profecía. Pablo añade en estas líneas que el don de lenguas es una señal, en primer lugar, al incrédulo. Es decir, está comunicando nuevas al que no es creyente. Y está citando unas palabras del Antiguo Testamento del profeta Isaías en particular. Lo que nos está mostrando, y cuando nosotros estamos hablando del don de lenguas, que es, yendo al Antiguo Testamento, que escucharemos mensaje en lengua extraña, lo que nos está invitando aquí es que nosotros tendremos que adaptar en cierto momento o de cierta forma nuestro lenguaje, este don de lenguas, para que ellos puedan entender lo que es nuevo para ellos. Como hemos dicho, hay muchísimas palabras que son nuevas, que son diferentes, que tienen un significado muy preciso en las Escrituras. Simplemente hablar de Calvario, hablar de cruz, hablar de resurrección del Señor Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, de una segunda venida. Todas estas cosas son nuevas, es un lenguaje completamente nuevo. Es como si nos estuvieran hablando de una manera técnica o médica y que no entendamos. ¿Cuántas veces hemos ido al médico
y el médico nos ha hablado acerca de una enfermedad y al terminar le hemos dicho, no he entendido nada, explíquemelo usted para que yo entienda qué es lo que usted me quiere decir. O hemos ido al taller mecánico del coche y nos ha estado explicando de los problemas internos que tiene nuestro auto y cuando termina el hombre de hablar decimos, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿qué significa? Y sobre todo es, ¿cuánto tengo que pagar por lo que me quieres decir que me estás haciendo? Hay un lenguaje constante en diferentes ámbitos que la gente no entiende. Y cuando la gente entra a la iglesia va a escuchar un mensaje angelical, de revelación, de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo que no se vayan sin entenderlo, que lo entiendan, que sepan de lo que estamos hablando. Que si tú tienes algo que decir con respecto a las Escrituras y es necesario que haya un intérprete de lo que tú quieres decir para que el que esté allí lo entienda. Nuestro evangelio tiene que ser claro para los niños. Este mensaje, a la par que es largo, tiene un contexto, tiene una rapidez que los niños en la escuela dominical no lo van a entender. Vamos a hacer que el mismo mensaje sea entendible para los niños, para los indoctos, como también para los incrédulos. Esto es lo que tenemos que estar buscando. Que el don de lengua sea una señal para ellos, que de pronto puedan llegar y decir esto que es tan profundo, que es tan especial, puedan llegar a entender. ¿Qué significa para un incrédulo? Quizá algunos de vosotros que sois nuevos aquí, que no tenéis mucho conocimiento del Evangelio, ¿qué significa la venida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Y qué significa que tú seas salvo sin obras y sí por la fe? Y que nosotros podamos decir esto y que los creyentes lo podamos entender no significa que el de fuera lo vaya a entender. Y entonces tenemos que explicarle cómo es la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo que nosotros necesitamos es poner nuestra fe, nuestra confianza en esa obra. Que nosotros no tenemos méritos algunos. Que nuestras obras, por muy grandes que nos puedan parecer delante de Dios, son insignificantes e inútiles. Pero la obra de Cristo es más que perfecta y suficiente para que todo aquel que en Él se acerca tenga vida eterna. ¿Y esto cómo es posible? Y lo explicamos. Hay una deuda que tú has creado delante de Dios que no puedes pagar. Pero Cristo se ha ofrecido a pagar esa deuda por ti. Y por tanto, cuando tú te presentes ante el gran juez que te va a juzgar por esa deuda inmensa que son la causa de tus pecados, Cristo esté delante y pueda decir, yo soy su defensor, yo he pagado la deuda porque Él ha puesto su confianza en mí. Explicamos el Evangelio con un lenguaje, con una lengua que ellos puedan entender y no crear una confusión, que puedan salir desorientados o pensando que esto no es para ellos. Por eso habla de 2 o 3 por turnos y con intérprete, está diciendo que haya diferente instrucción, que haya cuidado. Puede ser que nosotros tengamos un deseo muy grande por hablar a esa persona nueva que quizá ha entrado y todos nos volcamos en presentar el Evangelio y puede haber agobio, puede haber una presión no necesaria. Y entonces tengamos que poner orden a la hora de dar nuestro testimonio en el culto, a la hora de expresar el Evangelio, a la hora de acercarnos. Lo que estamos buscando es que ellos entiendan lo que somos, lo que tenemos, cómo es nuestro Salvador y que no salgan agobiados por una serie de información que al final no entienden o no comprenden. Así que sí, que nuestros cultos, los incrédulos, puedan comprender lo que estamos hablando, puedan entender nuestro lenguaje bíblico, espiritual, cristiano. Y a la misma vez nos está hablando del don de la profecía. Ya lo hemos dicho en el versículo 3, versículo 4, que el don de la profecía es para edificar, consolar y exhortar. Es decir, como nos dice aquí ahora Pablo, es para los creyentes. Y esta es la primera idea que nosotros debemos de tener, lo que es la palabra profética, es decir, la palabra bíblica, qué es lo que Dios dice en la Escritura. Nosotros ya no recibimos la palabra profética como podían recibirse en el pasado, sino que tenemos la palabra profética que exponemos. Dios dice tal cosa en las Escrituras. Y esto es principalmente para los creyentes, que podamos ver y podamos exhortarnos.
Es lo que yo estoy haciendo ahora, hermanos. Esto es lo que yo estoy intentando hacer en este momento. Es haceros comprender a los que sois creyentes lo que dice la palabra de Dios para que podamos edificarnos, podamos crecer, podamos engrandecer la obra de Cristo en nuestras vidas personales. Exponer la palabra de Dios, extenderla, aplicarla para que podamos meditarla y podamos hacerla nuestra. La palabra profética dice en el versículo 24, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Pensar en la posibilidad, simplemente pensar en esa posibilidad de que todos vosotros que sois creyentes, que ya comprendéis el Evangelio, no hace falta entender toda la profundidad de las Escrituras porque es mucha y nunca llegaríamos a comprenderla. Pero todos vosotros que sois creyentes conocéis lo básico. Tenéis versículos que os han hablado, textos, libros de la Escritura, temas que son especiales para vosotros y que en lugar de estar hablando de cosas seculares y de las cosas del mundo que tienen otro contexto, tienen otro lugar y tienen otro momento, podamos hablar al incrédulo con la palabra de Dios. Que alguien pueda venir y que pueda decir, pues mira, es que estoy pasando un tiempo muy difícil en mi matrimonio y no sé qué hacer y por eso me he acercado a la iglesia. Y que entonces tú puedas ir a ellos y decir, pues mira lo que dice la Biblia acerca de este asunto. Que pueda venir alguien preocupado porque su hijo o su hija está en un riesgo de caer en las garras del mundo, del príncipe de este mundo. Y que nosotros podamos ir, mira lo que dice las Escrituras con respecto a los padres y los hijos, con respecto a los hijos, a los padres. Y que podamos exponer la palabra profética, la palabra de Dios, no indicar mi experiencia, mi conocimiento, el último libro que leí yo de la biblioteca que decía esto o aquello, lo que enseñaron mis maestros. No, lo que estamos diciendo es, cuando venga el incrédulo que está en el contexto adecuado, nosotros no somos mejores que el mundo. No somos mejores que el mundo en conocimiento, sabiduría, ciencia, etc. Pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos lo que el Señor nos ha revelado. Y esta palabra de Dios es más que completa para enseñarnos en todas las áreas de la vida y enseñando cómo podemos mejorar nuestro matrimonio, cómo podemos mejorar la vida o quitar los peligros de nuestros hijos y de tantos otros asuntos, lo utilicemos para poder encaminarlos al Evangelio y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, aun cuando la palabra profética es para los creyentes, dice, no le ponen las limitaciones que pone el don de lenguas, la palabra profética puede convencer. Si nosotros, todos nosotros, a la hora de hablar, hablamos con un lenguaje bíblico. Pero para que vosotros podáis hablar un lenguaje bíblico a un incrédulo que no cree o a un indocto que no sabe, tú mismo la tienes que conocer y tú la tienes que aplicar en tu propia vida, porque lo que dices es lo que haces y no puede haber otra cosa. La lengua, como nos dice Pablo, puede traer confusión, pero la profecía puede traer convicción. Y tenemos que tener ese balance, tener un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan, pero tener un contenido profundo, que es la Escritura, para que ellos la acepten. No hablemos de qué cosas podrían hacer en el mundo, de las cosas seculares que se hacen en el mundo, que hay cosas buenas, por supuesto, sino qué es lo que Dios dice para tu vida, para su vida, la de ellos, en nuestro contexto de iglesia, contexto de familia, etc. Y eso les conduzca a Cristo, porque esta es la intención, lo que nos está diciendo, que se busca. ¿Qué es lo que se quiere con esto que nos está hablando? Bueno, lo ha dicho, lo está diciendo en nuestro texto, convencer y juzgar. Fijaros bien lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 4. Versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios no es un cuchillo literal que podemos coger de la cocina. No es algo que literalmente tengamos que entrar en el corazón. Tú no necesitas una operación quirúrgica, ni siquiera un desastre de cuchillo. Pero lo que está diciendo es la palabra es como un cuchillo. Y puede entrar hasta lo más interno. Y puede hacer mella. No en la ética, no en el comportamiento, no en lo externo principalmente, sino en el corazón. Mirar bien. No se está diciendo al incrédulo que al no creyente, tienes que cambiar tu manera de vestir, tienes que cambiar tu manera de comportarte en casa, tienes que dejar de hacer aquello que haces con el alcohol o los sitios que vas a visitar. La Biblia no está hablando de estas cosas, que sabemos que para los creyentes son dañinas como para ellos. Lo que nos está diciendo aquí este texto es que tenemos que ir al corazón, tenemos que tocar el corazón. No la estructura, no el vestido, no lo externo, sino el corazón, porque si cambia el corazón, cambiarán todas las cosas. No venimos al incrédulo diciendo, bueno, si quieres ser parte de nuestra iglesia, tienes que hablar como nosotros y tienes que ir a los lugares que nosotros vamos y tienes que cantar las canciones que nosotros cantamos, incluso tienes que ver los programas de televisión que nosotros vemos, porque hay mucha guarrería en la televisión. No le estamos diciendo esto. Le estamos diciendo, tu problema está en el corazón. Y ahí el corazón tienes que ir. ¿Cómo vamos nosotros a entrar en el corazón del incrédulo? ¿Cómo podemos hacer mella en su situación? Nos lo está diciendo aquí, con la palabra profética, con la escritura. Y con esa palabra podemos entrar dentro y arrancar todo lo que hay y poder hacer diferencia en sus pensamientos y a las intenciones, como dice el autor de Hebreos, que hay en el corazón. Esto es lo que nosotros podemos hacer con el incrédulo, convencer y juzgar. Van a entrar y van a decir, hombre, pues aquí no se canta mejor que mi cantante preferido o mi programa de televisión de música. No, aquí no estamos ni en La Voz, ni estamos haciendo ningún tipo de concurso, etcétera. Pero sí podemos llegar y decir, según las Escrituras, esta alabanza nuestra llega delante de Dios y le honra. Y nosotros no estamos diciendo que vestimos con una modestia o de una forma que va a ser atractiva al mundo porque no somos atractivos, ni llegamos con las ropas ajustadas, ni estamos intentando provocar al vecino que está a nuestro alrededor. No, lo que nosotros estamos buscando es, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida, mira lo que dice la palabra de Dios. Y si tú vas a lo que dice la Escritura, te ayuda, te saca del agujero. Va a romper la membrana dura de tu corazón para hacerlo de carne y donde pueda morar el Espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Manifestar, como nos dice también anteriormente, cuando está hablando a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, también las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, amigo, que no eres creyente aún? Los hijos de los creyentes que aún estáis resistiendo la voz de vuestros padres y los consejos de los cristianos. ¿Qué es lo que tenéis todavía que no os hace rendiros a lo que es la palabra de Dios? ¿Qué intentas? ¿Qué buscas? ¿No te das cuenta? Y entonces tenemos que mostrarles que la sanidad, que la sanación, que la esperanza, el cambio, la nueva persona viene cambiando el interior y poniendo la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es las intenciones del corazón lo principal. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que aún no te hace caer de bruces ante la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo? Así, en el versículo 25 de nuestro texto en Corintios nos dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, fijaros bien, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Podemos mostrarle algo mejor de lo que hace el mundo con respecto a música, modas, costumbres, gustos, placeres? Por supuesto que no. No podemos mostrarle nada de lo que el mundo ya hace con todas sus maravillas, sus luces, sus colores y su música. Pero sí le podemos mostrar con lo que anunciamos y cómo adoramos
que Dios está entre nosotros. Y por tanto puedas salir de este lugar diciendo algo nuevo, algo diferente, algo distinto. He sentido algo que antes yo no había sentido. Y por la obra del Espíritu pueda descubrir que lo que ha descubierto es que nosotros no somos fantásticos, no somos extraordinarios, no somos los más hermosos, no somos los más inteligentes. Pero Cristo sí lo es y está en medio de nosotros y lo anunciamos a Él. Que no estamos guiando a la gente a que venga a nosotros, sino que estamos guiando a la gente a que vaya a Cristo y pueda salir rindiéndose y diciendo, Dios estaba en medio de ellos. ¿Cómo lo hacemos entonces en este uso de los dones del Espíritu, principalmente en la profecía, como nos dice, como en el don de lenguas? Centrarnos en la predicación, en la exposición de la palabra. Esta es nuestra riqueza. Vamos a poner que la palabra de Dios es Dios hablando en este libro a cada uno de nosotros, aplicándolo en nuestros propios corazones. Centremos nuestros cultos principalmente en la exposición de la palabra. Esta es la voz de Dios. Esto es lo que Dios dice. Segunda cosa, cada uno de nosotros es responsable. Versículo 24. No es simplemente que se ha dicho la palabra y cada uno hace lo que bien le parezca. No, todos nosotros tenemos la responsabilidad. Todos y cada uno de vosotros tenéis la responsabilidad, aun cuando penséis que no tenéis el don, para alcanzar a los incrédulos que entran en nuestras congregaciones y a nuestras actividades. Tenemos que enfatizar el mensaje, es verdad, pero tenemos que guiar, tenemos que fortalecer. Cuando escuchemos el mensaje y tengamos personas no creyentes, indiquémosle que lo que hemos visto, mostrarle nuevos versículos, dejarle el resplandor de las Escrituras delante de su mente. Consideremos y expongamos y hagamos fuerza en aquello que se ha considerado y que se ha expuesto. Y por último, ¿qué actitud tenemos en nuestras reuniones? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro comportamiento? Es muy importante que cuando nosotros cantemos al Señor, cantemos con todo el corazón, con todas nuestras ganas, con todo el celo, que se entienda que aun cuando no tengamos una voz hermosa y tengamos un oído torpe como yo tengo, podamos cantar con la sinceridad de nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro abrazo? ¿Cómo es la actitud que tenemos los unos para con los otros? ¿Qué es lo que está viendo el incrédulo en nuestro trato los unos para con los otros? ¿Está viendo frialdad? ¿O está viendo el calor que como creyentes compartimos con nuestro Señor Jesucristo? Estas cosas son importantes. Son elementos quizá que consideremos muy secundarios. Pero aquel que entra podrá llegar y decir, ¿cómo me recibieron? ¿Qué cosas yo vi? ¿Cómo sentí la presencia del Señor? Pero sobre todo, ¿cómo tenían ellos al Señor en sus vidas que los había cambiado? Busquemos esto. Primero Dios. Segundo, edifiquémonos, pero tengamos en cuenta a aquellos que vienen y son ignorantes de la belleza del Evangelio. Amén.